Exponer. Argumentar. Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Yo soy de la idea de que Milei es producto de dos frustraciones. Lo hemos charlado muchas veces acá. Una frustración del antiperonismo, que fue el gobierno de Macri, y una frustración del peronismo, que fue el gobierno de Alberto y Cristina. Y a una elección donde se presentaba ese antiperonismo y ese peronismo, apareció un tercero, que fue Milei, que hizo una campaña diciendo lo que iba a hacer. Y que era un cambio respecto de Macri, porque se acuerdan que Macri hizo una campaña mintiendo. Macri decía, cuando hacía campaña contra el gobierno del kirchnerismo, no vas a perder nada de lo que ya tenés. Y después cuando asumió, perdiste un montón de cosas de lo que tenías. Mintió para llegar. Después el peronismo hizo una campaña diciendo, vamos a mejorar todo el desastre que hizo Macri. Esa era la intención. Después no pasó. Entonces terminó siendo mentira, pero no porque mintieran a propósito, sino porque no lo hicieron por errores, por omisiones, por lo que sea. Pero pasamos de una mentira consciente a una promesa incumplida. Y Milei asumió diciendo lo que iba a hacer. Dice, esto se soluciona recortando por todos lados, pasando la motosierra, cerrando todo, qué sé yo, y efectivamente lo hizo. Y vos podés decir, va, mentir no mintió en lo que iba a hacer. Ahora, ¿por qué miente ahora? Porque uno con Milei podía tener, bueno, lo que Milei hizo no se hizo nunca, es cierto, no se hizo nunca, y por algo no se hizo nunca, ¿no? Pero no se hizo nunca. Bueno, ¿puede llegar a funcionar? Bueno, siempre dijimos que no, pues la verdad que tampoco es tan cierto que no se hizo nunca, es muy parecido al plan de Martínez de Oz, es muy parecido al plan Menem, con algunas actualizaciones. Sí, podía funcionar y desde el día 1 dijimos, esto no va a funcionar, va a terminar con menos industria, con menos trabajo, con más pobres, con menos consumo, va a terminar mal esto. Y lo dijimos del día 1 y efectivamente llegamos a ese punto. Está todo muy mal. Pero Milei ahora ya no es que promete, Milei ahora miente todo el día. Y yo me hago una pregunta, voy a tratar de pensar la respuesta en este editorial y de charlarlo acá con el resto de la mesa de por qué miente en algo que es muy evidente, que es que todo anda fenómeno, que el consumo crece, que la economía crece, que hay más trabajo. Ahora lo vamos a repasar, pero ¿cuánto tiempo le puedes mentir a una sociedad que vive cada vez peor? Cuyos jubilados se quedan sin remedios, sin atención, cuyos maestros no llegan a fin de mes, cuyas universidades están de paro, donde hospitales como el Garrahan tienen que andar peleando para atender a los pibes y que no se mueran, donde le hacen ir a un discapacitado que no tiene piernas a chequear si no le crecieron de vuelta. ¿Cuánto tiempo le puedes mentir así a una sociedad? Y sobre todo, ¿por qué miente conscientemente? Porque yo tengo, o sea, recién lo charlábamos acá, Milei cree lo que dice, porque él tiene los datos. Yo los datos que les voy a mostrar ahora, que muestran que Milei miente, Milei los tiene, pero miente. ¿Por qué miente Milei? Y arranco por una de las frases de ayer, que ayer Milei estuvo en la Fundación Libertad, ¿no? Que es este espacio, una fundación de derecha, que le invita a su cena anual, a él y a empresarios, y estuvo Macri, hubo un montón de gente ahí dando vueltas. Y escuchen, no solo que miente, sino que encima que dice que el único perjudicado es él. Mirá. No, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. En ese sector público están los maestros, los médicos, los policías, los empleados públicos,
Y el tipo dice, el único que no se tocó el sueldo soy yo. Pero bueno, vivís de tu sueldo, hermano. Si ustedes entran al portal Comprar, que es el portal de las compras que hace el Estado, van a encontrar, por ejemplo, cómo Karina Milei le compra las milanesas con la plata del Estado. Y está bien. El presidente no tiene que ir al supermercado a comprar milanesas. Se las proveemos para que haga de presidente. Pero entonces no vive de su sueldo. Es re fácil no tocarte tu sueldo si no vivís de tu sueldo. Pero como bien dice Milei, se lo bajó al resto de los empleados públicos. Que repito, son médicos, enfermeros, maestros, policías, trabajadores de todas las áreas del Estado que hacen posible, que es la otra gran falacia de este mundo Milei, que exista el sector privado. No puede funcionar el sector privado sin el Estado. No existe. Entonces, arranca así, diciendo, el único perjudicado soy yo que no me toqué el sueldo. No vivís de tu sueldo. Ni hablar, y no quiero o por lo menos simplemente mencionar al pasar, de las causas judiciales. Nosotros encontramos un documento que dice que le iban a dar 5 millones de dólares por la estafa Libra. ¿A qué empleado público le dieron 5 millones de dólares por un tuit? Así es re fácil no tocarte el sueldo. ¿Qué empleado público tiene acceso a las coimas por los sobreprecios en los medicamentos para los discapacitados? Es re fácil no tocarte el sueldo así. Aún así se le duplicó el patrimonio a Milei desde que asumió. Cosa que dudo que le haya pasado al resto de los empleados públicos. Ahora, ¿por qué miente? Ayer volvió a decir que la economía anda fenómeno. Mirá. Eso que decían que nos íbamos a hundir en una gran depresión es falso. La economía crece. Es decir, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia, la economía crece. ¿Por qué miente? Si la semana pasada el INDEC dio el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, y dio que cae. Mostrémoslo, porque es el dato público. Caída de 2,1% promedio interanual, pero si vas al detalle, la industria cayó casi 9 puntos en un año. La construcción 7 puntos. El comercio. Solo hay crecimiento en la primarización económica. En el agro depende el mes. En la minería, que genera muy poco empleo. Y en la intermediación financiera, que está despidiendo. ¿En qué país crece? Y repito, este dato lo tiene Milei. Lo tiene Milei. Como tiene también el dato de cuántos trabajadores hay. Y ayer mintió con la cantidad de trabajadores. Mirá. No, pero se destruyen empleos y se pierde empleo y el empleo en la economía se está destrozando y todo el mundo está desempleado. Cuando yo miro los números, la realidad es que la cantidad de empleos desde que estamos en el gobierno subió en 113.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los kirchneristas? Toman el dato que es malo y lo generalizan. Entonces dicen, no, bueno, pero los empleados asalariados, formales, cayeron 241.000. Bueno, pero los informales subieron, digamos, los independientes, 346.000 y los no registrados, 33.000. En la última línea no la hablo porque básicamente era algo que queríamos bajar, ¿no? Queríamos terminar con los ñoquis. En realidad son 50.000 más que sacamos. Es muy curioso porque en el video se veía el cuadro que muestra Milei y después en las fotos que difundió Presidencia, que nos las mandan, está efectivamente Milei mostrando el cuadro justo el del mercado laboral. Y lo que se ve son los asalariados registrados en rojo y los asalariados públicos en rojo y los independientes, como los categorizan ahí, que le suben. Entonces dice que le da la cuenta bien. Milei, en vez de agarrar los datos que tiene disponibles, que son los datos públicos, toma los datos en toda la conferencia de Econométrica. Econométrica es una consultora de Ramiro Castiñeira, que es uno de sus minions. Entonces le construyen imágenes para que él diga pavadas. Ahora, en esas imágenes te muestra cómo hay menos trabajadores registrados privados, cómo hay menos trabajadores públicos, y donde dice independientes son monotributistas. Sacar el monotributo no es tener trabajo. Es loco tener que explicarlo, pero sacar el monotributo no es tener trabajo.
es tener monotributo. Es la posibilidad de que si tenés un trabajo podés facturarlo. Y encima, lo que creció también es la informalidad. Pero no solo dijo 113.000. Al ratito, dijo 400.000 puestos de trabajo. Mirá. Dicho esto, sí que la economía creó empleos. Creó cerca de 400.000 puestos de trabajo. Una economía que no creaba un solo puesto de trabajo desde el año 2011. No solo eso, sino que además puede decir, no, bueno, pero son informales. Sí, claro, son informales. ¿Y para qué creen que mandamos la ley de modernización laboral? Justamente para que puedan ser absorbidos por el sector formal. Para eso, digamos, y muchos dicen, no, digo, estos que dicen, no, es una leve pátina. Bueno, lo primero que podría decir es que desde que estamos en democracia hemos querido sacar una reforma laboral y nunca salió. Los únicos que sacamos una ley de modernización laboral fuimos nosotros. Hay un último informe de la consultora CP que te muestra efectivamente esto, que lo único que subieron fueron los monotributistas, todo el resto está en negativo, todos, y la informalidad. Acá vemos el monotributista, que creció un 4,5%. Seguí mostrando, vamos a pasarlo rápido, cómo en estas son las expectativas empresarias. Viste que Milei dice, para eso sacamos la reforma laboral. Bueno, lo que se ve en este gráfico de expectativas empresarias, que es un informe que hace la Secretaría de Trabajo, o sea, dato que Milei tiene, es que subió la cantidad de empresarios que te dice que va a bajar, que va a despedir. Disminuirá las dotaciones, despedir. Seguí mostrando este informe. La informalidad, que sigue creciendo. 1 punto al año crece la informalidad. Que esto también lo avisamos. Milei, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar las multas por tener a los trabajadores sin registrar. Entonces, ¿qué incentivo hay para registrar a los trabajadores si no hay multa una vez que te hacen un juicio y lo tenías sin registrar? Y poner último, que acá básicamente lo que te muestra es cómo lo único que creció desde que asumió Milei es la informalidad. Lo único. Todo el resto está en negativo. Salario informal y de vuelta, monotributistas. En ese contexto, otra mentira de Milei, por eso yo me pregunto por qué miente. Ayer dijo consumo récord, mirá. Otra mentira. El consumo está en su peor momento. Pico histórico. Muchachos, cambió la forma en la cual se vende. Es decir, obviamente, digamos, a mí me parece interesante eso que agarran y dicen, no, bueno, porque cerró el local de no sé qué cosa. ¿Y vos cómo compras? Por Mercado Libre. Por Temu, por el otro. Vamos. Cambió la forma que se consumen. Pero claro, no, es demasiado trabajo mirar el balance de Mercado Libre. ¿No será que está cambiando la composición del consumo? Si está subiendo el PBI, digo, ¿para qué producen las empresas? ¿Qué? Digo, ¿para acumular stocks? Digo, eso les reventaría la rentabilidad, con lo cual no parece una hipótesis razonable. Ahí tienen, el consumo en máximo histórico. No se dejen psicopatear por los cucas mentirosos. Recién Fer Alonso se fijó el balance de Mercado Libre, cayó las ventas por Mercado Libre. También se fijó Fer Alonso cuánto representa el e-commerce en el comercio del país, representa el 5%. Y también se podría fijar Milei cuando habla de las empresas, la mitad de las máquinas del país están paradas. La mitad de las... Entonces, ¿qué son tontos los empresarios que tienen las máquinas paradas y hay récord de consumo? ¿No les conviene poner a funcionar las máquinas y vender más? ¿Son tontos? Y encima ayer salió el dato de Sentia, que le llegó a todo el séquito de empresarios que está ahí. Y el dato de Sentia, que es una consultora que trabaja con los números oficiales, es que cayó el consumo, ponelo, 5,1%. Esta es la encuesta, ¿no? El siguiente. Poné el dato de Sentia. Cayó 5,1% el consumo. Pero además caen rubros como alimentación, en alimentación, el higiene, en limpieza.
Y cayó en todas las áreas. Poné el que mostró Fer, que es el que está por rubro. Porque Milei agarra el dato de que efectivamente subió en el e-commerce. Ahí está. ¿No? Subió 34% el e-commerce. Año a año. Decís, wow, tiene razón Milei. Pero la prueba de que esto es chico es que aún si sube un 34% el e-commerce, en el promedio te da negativo 5%. O sea que no alcanza que Mercado Libre venda más para tapar que los supermercados están un 7% abajo, que los autoservicios están un 5% abajo, que los shoppings están 4,5% abajo, que los mayoristas están 8% abajo interanual. ¿No alcanza? Entonces, ¿por qué miente Milei si tiene este dato? ¿Y por qué lo aplauden todos los que están ahí si lo tienen también? Este informe les llega a los empresarios. ¿Por qué lo aplauden? Ayer hablaba, porque Milei dice, bueno, por eso mandamos la reforma laboral. Ayer habló el dueño de Rusty. Rusty, una juguetería. Todos alguna vez, ojalá todos hayan tenido un Rusty en su vida. Poné el tape número 24. Y le contestó a Milei que su problema es el consumo, mirá. Daniel, ¿la reforma laboral te mejoró la situación? A ver, la verdad es que si no hay aumento de consumo, nosotros no podemos pensar en tomar más empleados y ver qué pasa con la reforma laboral. Nosotros lo que necesitamos ahora es que haya consumo, que haya un poco más de crédito para que la gente pueda tener guita y consumir lo que necesite. Entonces, la verdad que hoy no favorece nada la reforma laboral. No favorece nada la reforma laboral. También tenemos un tape número 16, un proveedor de Nissan Automotriz, un sector clave para la economía. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que hace muchos años autos y estamos a riesgo de dejar de hacer autos. Nissan se va. Mirá. Todo lo que hace a cierre, a desinversión de una empresa como es Nissan, que ha sido muy importante para Córdoba, particularmente en los últimos 10 años, donde fueron decisiones muy importantes de inversión, afectan seriamente a toda la sociedad, particularmente como empresa fuertemente nos afecta porque somos un importante proveedor de la compañía, ¿no? Por ejemplo, donde estamos ahora están trabajando para Nissan, ¿no? Sí, esta es una planta histórica nuestra que produce para otros clientes, pero Maxion Montich, que es el principal proveedor de Nissan en Córdoba, en Argentina, tiene 2 plantas más, aparte de esta, afectadas específicamente a Nissan y que sin duda que se van a ver seriamente afectadas porque la desinversión total va a llevar a que esas plantas se queden sin actividad, ¿no? Tendremos que ver cómo ordenamos todo esto. ¿Es algo que se esperaban, Ramón? A ver, sí, decir lo contrario, nosotros como proveedores que venimos viendo que Nissan viene bajando producción sistemáticamente desde el año 24 y en este 25, a ver, para ser claro, en el 23 Nissan produjo 34.000 unidades, en el 24 17.500 y para este año estamos hablando de 13.000 porque están diciendo el proceso de desinversión va a ser a lo largo del año. Entonces esto ha hecho que nos vayamos acomodando y reestructurándonos. Bueno, ¿qué es lo que te dice el gobierno? Bueno, te vas a poder comprar el auto más barato si viene de afuera. Y no te muestra esta cadena productiva, este entramado. Este señor es autopartista. Le proveía a Nissan. Nissan se va, ese autopartista cierra. No cierra solo Nissan. Ayer también anunció Electrolux, ¿sí? Una marca de electrodomésticos importante. Cierra su planta de Rosario, deja de fabricar heladeras. ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Vas a comprar la heladera más barata? Y en general tampoco pasa eso, ni siquiera. Porque los importadores lo traen de afuera y después te cobran lo mismo que te cobraban por hacerla acá. Entonces, ¿para quién fue la reforma laboral que ayer Milei dijo, la hicimos para esto, para que todo funcione? Bueno, fue para los ultra ricos. Para mí uno de los datos más importantes del último tiempo y que se le dio poca bola, lo dio Cristian Girard, que es el titular de ARBA, de la Agencia Recaudatoria de la Provincia de Buenos Aires. Que cuando salió la última lista de la revista Forbes de los megamillonarios del mundo, publicó este cuadro, que se los muestro, que está buenísimo, es la imagen número 21, que te muestra a los tipos más ricos de la Argentina, ¿no? Tenés a Pablo Roca, que está liderando circunstancialmente, pero con 7.300 millones de dólares de patrimonio. Marcos Galperín, con 7.200 millones. Bulgeroni,
la nafta, con 5.100 millones, Eurnequian, el padre de la criatura, con 4.800 millones, Constantini, empresario inmobiliario y de finanzas, y Delfín Carballo del Banco Macro, ¿no? Y el cálculo que hizo Christian Girard, que está buenísimo, no está buenísimo, es re triste, perdón, pero está bien hacerlo, dice, ¿cuánto tardarían en gastar toda la fortuna que tienen si se patinan $100.000 por día? Por día. Bueno, Paolo Roca y Marcos Galperín pueden gastar $100.000 por día y vivir 200 años. Y aún así, al año 201, todavía le queda $1 millón. Que es más de lo que vamos a tener todos nosotros en nuestra vida, seguramente. $100.000 por día. Por día. Y en un hilo de tweet que hizo muy bueno, pone el siguiente. Dice, bueno, vamos a ponerlo en perspectiva argentina. Salario mínimo. Son $233 por mes. Un trabajador con salario mínimo tardaría 36 años en juntar $100.000 sin consumir nada. O sea que con el salario mínimo actual necesitas 36 años para juntar lo que Galperín puede gastar por día y vivir 200 años. Aquí hay un problema de distribución de la guita. Ya que festeja Mercado Libre y come... ¿Por qué un tipo tiene tanto dinero? ¿Cuántas se está llevando? Y para estos tipos es la reforma laboral. Galperín, les voy a mostrar un tuit de hace un tiempo. Compartió este, no, pon el siguiente, porque si no se me va a hacer muy largo. Compartió esto. Una nota del Wall Street Journal. ¿Qué dijo? Qué manera estúpida, falsa y woke de titular una noticia muy importante. Algo anda mal con el Wall Street Journal, dice Galperín. ¿Qué había publicado el Wall Street Journal? Milei acaba de hacer más fácil despedir a los argentinos y hacer que trabajen más tiempo. Eso fue la reforma laboral. Hacer que despidan más fácil y que trabajen más tiempo. Que fue lo que celebró ayer Milei en la Fundación Libertad. Bueno, una de las cosas que hizo la reforma laboral fue el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que le sacó la plata a los jubilados, por eso dicen no hay plata para los jubilados, para ponerla en un negocio financiero y con eso pagar las indemnizaciones, que no tenga que salir de la empresa. Bueno, la consultora CP hizo el cálculo de cuánto tiempo tarda una empresa en juntar la plata para despedir. Porque vieron que todo esto de la reforma laboral esto es para los pequeños, para los medianos, para que contraten. Bueno, el cálculo es el siguiente. Una mini pyme de 2 empleados tarda en juntar para despedir a uno 2.220 días. ¿Sí? O sea, 6 años. Una mini pyme de 10 empleados tarda en juntar en ese FAL para despedir a un empleado 450 días. O sea, 1 año y pico. Una pyme de 50 empleados tarda 90 días. O sea, 3 meses. En 3 meses ya junta para despedir a un empleado. Una empresa de 200 empleados, todo esto es tomando un salario promedio de 2 millones de pesos, que ya es un montón, además. ¿No? Una empresa de 200 empleados tarda 60 días, 2 meses. Una empresa de 1.000 empleados ya tarda 11 días en juntar la plata para despedir gratis. O sea, le saca la plata a los jubilados y despide gratis. 11 días. Una gran empresa de 4.000 empleados tarda menos de 3 días, 2,8. Y una empresa como Mercado Libre que tiene 16.000 empleados tarda menos de un día. Horas. Horas. O sea que en poquitas horas Galperín le saca la plata a los jubilados, la pone a timbear y despide gratis con la plata de los jubilados. No sirve para las pymes. Tarda 1 año y pico una pyme en juntar la plata en el FAL para despedir. Galperín lo hace en pocas horas. Es para ellos. Por eso lo festejan. Es realmente increíble que Milei de vuelta mienta sistemáticamente con esto. Y ahora, igualmente logra que la reforma laboral avance. Porque la reforma laboral tuvo un freno en primera instancia y después vino la Cámara Laboral y dijo no,
la mantenemos vigente un tiempito más. Y uno de los jueces, al otro día, lo premiaron diciendo, bueno, que este juez se quede 5 años más en el cargo, gracias por el servicio. Bueno, ayer la CGT recusó a estos jueces, ¿sí?, que voltearon la cautelar contra la reforma laboral. Veremos en qué termina todo eso. Ahora, Milei también ayer volvió a decir, tenemos un diluvio de dólares. Llueven dólares. ¿Se acuerdan? Nos van a salir dólares por las orejas. Poné el tape número 20, mirá. Digamos, si viene el diluvio universal, el ticket para el arca se llama dólares. Entonces, primer punto, cuando se genera confianza en la moneda se aprecia. Cuando tienen gobiernos impresentables como el kirchnerismo, la moneda se deprecia. Primer punto. Segundo, hay que tomar la tendencia. Si Argentina es una economía que tiene que converger, ese mayor crecimiento relativo que tendría que tener, es decir, si empezamos a hacer las cosas bien, va a generar un aumento de demanda de dinero relativo respecto a la moneda de referencia, llámese el dólar, que va a hacer que la moneda también tienda a apreciarse por eso. Y ayer Caputo, el ministro de Economía, que estaba sentado ahí y que Milei pidió un aplauso, dijo que el RIGI sigue impulsando inversiones billonarias. Recuerden que el RIGI es este régimen de incentivo de grandes inversiones, recontra de acuerdo con incentivar las grandes inversiones, pero que el incentivo le sirva al país. Lo que hicieron fue bajarle los impuestos a las ganancias, amortización acelerada, 30 años de estabilidad impositiva, que no tengan que comprar un solo tornillo en la Argentina, que puedan acceder a todos los dólares que quieran y no tener que liquidar a partir del tercer cuarto año ni un solo dólar en la Argentina. O sea que si hay dólares, como dice Milei, se van a quedar afuera. Y dice Caputo en este tuit que ya hay 36 proyectos de RIGI aprobados por un total de 95.000 millones de dólares de inversiones, lo cual es falso. Abajo del tuit de Caputo le contestó Hernán Herrera, que estudia estos temas, y dice 95.000 millones de dólares, pero no entraron más de 762 millones. Y cita una presentación de Vladimir Berning, que es el vicepresidente del Banco Central, parte del equipo económico de Caputo, que cuando tiene que ir afuera a contar las cosas, cuenta la verdad. Y saca un gráfico donde muestra que solo entraron a la Argentina por el RIGI 762 millones de dólares, no 95.000 millones. O sea que entró menos del 1%, el 0,8% para ser exactos. 0,8%. Ni siquiera vienen. Los únicos dólares que entraron a Argentina fueron de deuda. Y de vuelta, ¿por qué miente Milei? Porque ayer volvió a mentir con la deuda. Mirá. Recurrentemente, la política siempre la primera opción siempre fue tomar deuda. Para los otros tomar deuda no es una opción, porque es inmoral, porque es pasarle la cuenta de la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos, gente que ni siquiera todavía tiene la posibilidad de defenderse con el voto. Por lo tanto, digamos, es profundamente inmoral. Imagínense que se vayan de fiesta y le pasen la cuenta a su nieto. Es una cosa aberrante. Coincidimos, presidente, es aberrante. Usted la aumentó en 58.272 millones de dólares. Pon el gráfico en el Instituto Argentina Grande. 13,7% creció desde que asumió Milei la deuda, 58.272 millones de dólares la deuda bruta, el máximo en por lo menos 7 años. Y ni hablar de la deuda que esconden. De la deuda que esconden todos los meses debajo de la alfombra. Que eso es la gran bomba que va a dejar este gobierno. Todo impagable. Somos tristemente el país récord. Sí, ayer compartía el presidente colombiano, que está muy contento porque se sacó de encima la deuda con el FMI, y compartió un cuadro, ponelo, donde se ve esto. Los países más endeudados de Latinoamérica, obviamente estamos lejos, récord absoluto, primeros la Argentina, después está Ecuador, lejísimos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Surinam, Barbados, Paraguay, El Salvador y Haití. Bueno, somos el peor de todos, mientras Milei dice que es un crimen tomar deuda. También volvió a mentir con los pobres. Pon el tema número 26, una vez más Milei y los pobres. Porque les guste o no, nosotros sacamos a 14 millones de la pobreza.
Bajamos la pobreza en más de 27, 28 puntos, porque si la toman en la secuencia mensual, arrancamos con el 57 cuando sinceramos. Por lo tanto, no nos vamos a dejar psicopatear. Y no es psicopatear, es simplemente recorrer cómo van sumando y restando números de pobreza así a la marchanta. Que de vuelta, ¿cómo puede ser que haya menos pobres si hay más desempleo? El desempleo creció, está en el 7,5. ¿Cómo puede ser que haya menos pobres si cae el consumo? ¿Cómo puede ser que haya menos pobres si hay menos trabajadores en el sector privado y en el sector público? ¿Cómo puede ser que haya menos pobres si hay menos empresas? ¿Cómo puede ser? O sea, no tienen congruencia los datos. Poné el de vuelta porque esto le molesta mucho al presidente, así que le vamos a hacer el honor de pasarlo a nuestro compañero Johnny Aguirre, que se tomó un trabajo periodístico de recopilar todas las mentiras del gobierno con los números de pobreza. Nos fuimos al 31 de diciembre, ahora ya, del 2025, y lo encontramos a Milei diciendo que había sacado 14 millones de la pobreza. Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Y 22 días después, el 22 de enero de 2026, se le suma un milloncito más. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población, sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Decía que se le sumó Luis Toto Caputo también a este tipo de cifras de la pobreza, también en esta carrera por el Nobel de Economía. El 4 de febrero de este año arrancó Caputo y lo contradice al presidente Milei, dice que sacaron 13 millones de la pobreza. Y no es así, antes les iba mucho peor a todos, sacamos 13 millones de argentinos de la pobreza. Fuimos un mes para adelante, dijimos, bueno, a ver qué pasó en marzo, 3 de marzo, casi un mes exacto después, el mismo Toto Caputo dice, no, son 11 millones de pobreza. Mirá. Lo más importante, además, logrando sacar más de 11 millones de argentinos de la pobreza. Ahí se está poniendo raro la cosa. 5 días después, 8 de marzo, Milei dice, bueno, hagamos un promedio. ¿Cuánto dijiste, Toto? ¿Dijiste 13? ¿Dijiste 11? Bueno, vamos con 12, mirá. Dale. Bajamos la pobreza en más de 27 puntos, o sea, sacamos más de 12 millones de personas en la pobreza. 13, 11, bueno, va. Acá pasa algo insólito, porque Milei el 8 de marzo dice, sacamos 12 millones de la pobreza, pero 2 días después, el 10 de marzo dice que sacó 15 millones, mirá. Hoy en 32, la mayorista en 24, eso muestra que es una política digamos, pro pobre, porque en el medio sacamos a cerca de 15 millones de personas de la pobreza. Vamos, en 2 días, ya está, si no lee nadie. Pro pobre, dice, pero siguió el compilado que hizo Johnny Aguirre, a ver. 8 de abril, hace poquito nada más, después de decir un mes antes que había sacado 15 millones, ya nervioso Milei dice 12, 13, mirá. Nosotros sacamos básicamente más de 12, 13 millones de personas de pobreza. Vamos y vamos, cerramos cuenta, varón, 12, 13. El 14 de abril ya dice, no, pará, no podemos decir 12. Decimos uno de verdad, digamos uno de verdad. El 14 de abril, 6 días después, en el LAMCHAM, en Summit, dice 13. Cuando vean cómo cae la inflación, cómo cae, digamos, la pobreza, porque hemos sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza. Pero Caputo es vivo y 2 días después, el 16 de abril, dice, no, pará, no, seamos serios, muchachos. No, 13 no, pará, son 12, son 12. Mira, bueno, lo que dice Caputo. Te lo dice en inglés para que lo entiendan todos, 12 millones. Y Milei hace poquito, 23 de abril, ayer. 23, no, pensé que iba a decir 23 millones, ya me pareció un montón. Y te digo, el paso que venimos puede pasar cualquier cosa. 23 de abril, ayer Javier Milei dice, no, muchachos, vamos, dale. Que sacamos 14 millones de personas de la pobreza. ¡Vamos! 14 millones de la pobreza y llegamos hasta acá. Bueno, es como un electrocardiograma de pobre, ¿viste? Sube, baja, nadie entiende por qué. Pero bueno, será por eso que a Johnny Aguirre no lo quieren en la Casa Rosada, imagínate. Simplemente con revisar los discursos públicos del presidente y del ministro de Economía, los deja pata para arriba. ¿Cuántos pobres sacaron? ¿Son 14, son 15, son 9, son 13, son 12? Bueno, por eso es la censura. Quiero ir a este capítulo porque sí, o sea, todos los días, capaz que tendríamos que poner un contador, ¿viste? ¿Cuántos días van sin periodistas en la Casa de Gobierno? Pues ya van varios, ¿no? Digamos
3. 3 hábiles. 3 hábiles. 3 días hábiles sin periodistas en la casa de gobierno. Y ningún pronunciamiento empresario pidiendo por la seguridad, por las instituciones, nada, por ¿no? la República. La iglesia. Nada. La iglesia. La iglesia sí. La iglesia, ahora lo voy a mostrar. Antes de eso, poné la imagen número 50, porque ayer, viste que Milei retuitea todo el tiempo cosas, ¿no? Bueno, ayer compartió un tuit de un usuario que se llama Allen Bentini, que no sé ni quién es, que dice: los argentinos no necesitan una sala de prensa, entre comillas, en Casa Rosada. Y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan ahí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios. De ahora en adelante, el gobierno debería comunicar hechos y o detalles de su agenda únicamente a través de una cuenta en X. Eso basta y sobra. De hecho, muchos funcionarios ya lo vienen haciendo con el resumen semanal, pero es obvio que a todos ustedes solo les interesa el chisme, a ver cómo pueden voltear al gobierno. Ni siquiera saliste a pedir disculpas, le dice a Luciana Geuna, solo a hacerte la víctima. Rezá para que la justicia no te mande presa, debería hacerlo por semejante delito. El que las hace las paga. Ustedes mismos han demostrado que Javier Milei siempre tuvo razón. No son periodistas, son basuras humanas. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Y Milei comparte esto. Milei comparte esto. Y seguimos sin poder ingresar periodistas a la casa de gobierno. Efectivamente, no hay, parece, muchos autopercibidos republicanos preocupados por esta situación, como dice Fer, que además les preguntó, o sea, Fer se tomó el trabajo de preguntarles a las cámaras empresarias si van a decir algo. Ninguna dijo nada. Ninguna dijo nada. El que habló es Monseñor Jorge Lescano, ¿sí? Que es el vocero de la Iglesia Argentina. A ver. ¿Usted tiene historia, recuerda algún momento en la historia argentina que haya sucedido algo similar? No. Y charlando con algunos de ustedes, me decían que desde 1940 que se había creado esta sala de prensa, ni siquiera durante la dictadura se había suspendido de una manera así tan abrupta, ¿no? Bueno, seguiremos ahí. Yo supongo que es por este tipo de preguntas, porque no quieren que haya preguntas. Y también preguntas sobre las operaciones. Voy a ir a lo último que tengo acá anotado, que es la operación Kicillof. Que ayer fue espectacular, porque... No, más fácil que contárselo es que lo vean. Luis Majul y una de sus columnistas ayer, mira. Esta inmobiliaria, como te decía, está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que gobierna la provincia pero invierte en otro lado? ¿Por qué? Bueno, mira, la declaración jurada, la última declaración jurada que presentó el gobernador de la provincia de Buenos Aires es la del 2025. Muestra algo más interesante que las propiedades que tiene o cuáles son los ingresos. Nos muestra que Axel Kicillof, según él mismo y por lo menos en los papeles, es un empresario inmobiliario. A ver. Exactamente. Mira, la actividad principal de Axel Kicillof declarada es de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia. A ver, vos me podés decir, pero por ahí tiene unos departamentitos que está alquilando. No, vos para alquilar departamentos no necesitas inscribirte como una inmobiliaria. Tenés otro rubro para inscribirte como arrendamientos de bienes propios, pero no como servicios inmobiliarios. Es raro, es ¿no? la inscripción que hizo. Bueno, mira, a ver, hay dos hipótesis en relación a esto. Una hipótesis es que es realmente una inmobiliaria, además de gobernador, o la segunda hipótesis es que no sabe cómo inscribirse ante el ARCA y se inscribió mal. Bueno, no sé cuál de las dos es peor. O sea, ¿esto es parte de su declaración jurada? Exactamente, y así también surge de la declaración en ARCA. Mira, tiene ingresos por alquileres por 9.586.158 pesos por año. O sea, su segunda actividad principal es los servicios inmobiliarios o los alquileres de propiedades. Esto surge, como te decía, de la declaración jurada del año 2025, que fue rectificada en agosto del 2025. Bueno, a ver. Yo fui a buscar la declaración jurada de Kicillof, pues digo, no puede ser esto. Se equivocó. Bueno, no, efectivamente aparece. Además le puso hasta los centavos, ¿viste? Para que el número pareciera más largo. 9.000 millones de dólares por año. Claro, no. Ah, no, eran 9 millones y medio de pesos con 49 centavos. Pero viste, en la placa lo ponían más largo para ver si alguien se morfaba, que es mucha plata. O sea que Kicillof tiene un departamento que alquila
por 800 Por abajo lucas. del promedio de la ciudad. Por abajo, ¿no? Y que lo tiene en blanco. Chicos, si alguien necesita un depto, 800 lucas, es dueño directo. Lo conoce, o sea, le escriben a Kicillof y se lo alquilan. Encima lo declara el boludo. ¿Quién declara un alquiler? ¿No? Y decía Silvina Martínez Porta, ¿no? Es la especialista que tiene ahí. Me acaba de informar Pesqui. Bueno, que se inscribió mal Kicillof. No, vos te podés inscribir en varios rubros en la AFIP. Está inscrito como Servicios Generales de la Administración Pública porque es investigador del CONICET. Está inscrito como servicios inmobiliarios porque si factura un alquiler lo tiene que facturar así. Y está inscrito también como actividades profesionales, científicas y técnicas. Tiene varias inscripciones y después tiene este departamento que efectivamente lo tiene declarado ahí como bien ganancial por 20 millones de pesos que vale el departamento de la evaluación fiscal. Y nada más. ¿Nada más? O sea, tiene su casa, sí, obviamente, tiene un auto. ¿Un Clio? No, el Clio es de Carlos Bianco. Claro. Pero bueno, tiene su casa, después tiene un bien familiar que heredó su esposa, que es la titular, pero la declara. Ahí, eso está bueno también, porque viste, declara, por ejemplo, una quinta en Pilar que heredó su pareja y heredó el 25% de la quinta, pero la declara. Vieron que Adorni dijo que la casa del country estaba a nombre de la Germu, entonces no la declaraba. Bueno, está declarado ahí. Bueno, ¿qué diferencia, ¿no? Entre Jonathan Eguier, que junta información, quiere hacer preguntas en la Casa Rosada y no lo dejan entrar, y Luis Majul, que hace esta paparruchada de decir que Kicillof tiene una inmobiliaria por tener un departamento que alquila a 800 lucas y encima lo declara. Debe ser el único alquiler declarado del país. Bueno, 9:21. ¿Tienen la respuesta de por qué miente Milei? Les di como una hora de tiempo para encontrarla. Bueno, habría que ver si miente. Yo creo que se miente. Yo estoy de acuerdo con Fer Alonso. A ver, se miente a sí mismo. Sí. ¿Se autocree su propia mentira? Cree en el relato que va construyendo. Ajá. Es la única manera de sostener un discurso tanto tiempo, ¿no? Si no,